El licenciado Juan Pablo Suárez, que le agradezco mucho por haber venido a hablar de estos temas que preocupan a la gente, pero que también podrían dar una luz de esperanza ya al final del túnel. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias César por tenernos acá. Ahora, para empezar, ¿cuál es el diagnóstico? El presidente Arce dice que su modelo es el mejor, dice que la idea del modelo quiere ser copiada por todas partes del mundo. Sin embargo, la realidad del ciudadano, de la gente que está en la calle, que va todos los días al mercado, es totalmente distinta. Claro, César, en realidad no hay un modelo económico per se, ¿no? Lo que ha habido, imagínese de repente, para ejemplificarlo un poquito, imagínese usted a una persona que gasta y gasta. Claro, usted lo va a ver en fotos en Facebook, en viajes, en fiestas, en buenos autos, y se va a ver bien, ¿no? Pero en algún momento los recursos se van a acabar y esta persona va a chocar fuerte contra la pared. Es lo que nos ha pasado como país. Nos hemos farreado recursos del gas, hemos matado a la gallina de los huevos de oro, porque las nacionalizaciones, en la temática de no permitir que la inversión extranjera pueda ir a tribunales de arbitraje internacional, ha evitado que hayan llegado las inversiones al país. Y bueno, hubieron nacionalizaciones en periodos donde ya había todo un ecosistema empresarial, por lo menos en el rubro petrolero, bastante consolidado. Eso se lo mató y posteriormente se vivió básicamente de renta extractiva, no solamente el gobierno nacional, sino también las gobernaciones y municipios, ¿no? Entonces, básicamente lo que ha habido es un gasto, un despilfarro, y obviamente ese despilfarro en un principio, mientras no se te acaba la plata, es satisfactorio, pero lo que ha pasado es básicamente que se ha despilfarrado los recursos y nos hemos aislado también como país de los circuitos económicos internacionales, ¿no? El 2020, cuando entró el gobierno de transición, Evo Morales dejó el país, dejó el gobierno, vino la elección que puso a Arce como presidente. El justificativo era, con el MAS estábamos mejor. Obviamente no se toma en cuenta que en ese periodo hubo pandemia, un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué de ahí en adelante ese estábamos mejor con el MAS se ha convertido en lo que tenemos hoy? En realidad, lo que se hizo en este gobierno es básicamente lo mismo que se venía haciendo antes, seguir gastando. Lo que pasa es que, es como le digo, a esta persona, más chica ahora. Claro, se le acabó la plata, ¿no? En un principio, o por lo menos empieza el decaimiento, digamos, los desmejoramientos de los indicadores económicos aproximadamente el año 2015, 2016, 2014, depende. En realidad el pico estuvo en 2015 más o menos. Empieza el desmejoramiento de los indicadores y se compensa el crecimiento con déficit fiscal, es decir, empezamos a endeudarnos, ¿no? Ya hoy ni siquiera hay la capacidad de endeudamiento, ¿no? Y no hubo ningún cambio de timón. Se pensó que iba a haber algún cambio de dirección, pero se hizo básicamente lo mismo y obviamente se acabó la caja, ¿no? Ahora, ¿qué ruta debe tomar entonces de aquí en adelante el país? Tomando en cuenta que el que entre va a encontrar justamente lo que usted dice, la billetera más chica, la caja vacía. ¿Cómo? Sí, básicamente, a ver, deben haber medidas de shock que llamamos los economistas, es decir, cambios radicales en todo sentido. El primero, César, que es el principal problema no solo en Bolivia, sino generalmente en Latinoamérica. Cuando usted ve a un país que tiene problemas de devaluación, fíjese, siempre termina en lo mismo, que gasta más de lo que ingresa. Entonces en Bolivia se debe eliminar el déficit fiscal, un periodo de un año, diría yo, 1 o 2 años máximo. Esto implica reducir el presupuesto general del Estado en, diría yo, un 30%, es decir, pasar de 300.000 millones de bolivianos el presupuesto general del Estado a cerca de 200.000. Esto sí es un poco traumático, las medidas de shock son traumáticas, es como esta, repito, nos vamos donde esta persona que gastaba mucho. Obviamente el cambiar de estilo de vida le va a costar, pues, ¿no? Ya no va a andar en un vehículo, va a tener que andar en micro, ya no va a vivir en una casa con 5 dormitorios, va a vivir en un ambiente, pero eventualmente si sos responsable vas a poder recuperarte.
tenemos que tener medidas en todo sentido en destrabar la economía. Después, algunas medidas que son relativamente fáciles de realizar, por ejemplo, en tema impositivo, anular un montón de resoluciones de impuestos nacionales que son abusivas, extorsivas con el contribuyente, para facilitarle las posibilidades de pago y que los emprendedores no estén tan asfixiados, porque todo el mundo sabe que ahorita hay una asfixia generalizada a los emprendedores. Cambiar la ley 843 o tener otro régimen impositivo mucho más flexible, similar, diría yo, al modelo paraguayo, un modelo con impuestos bajos y muy sencillo de realizar, un nuevo régimen laboral que permita al trabajador encontrar trabajo de manera fácil, que no sea extorsivo con el emprendedor, porque ahorita los emprendedores, si usted pregunta, nadie quiere contratar gente porque es prácticamente como ponerse la soga al cuello. Un régimen, por ejemplo, que permita la contratación por horas, como es en países nórdicos, como lo es en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Respecto a las regiones, empezar a redistribuir los recursos, que los municipios y las gobernaciones manejen recursos. Hablábamos en un momento de departamentalización impositiva, es decir, pasar algunos impuestos a dominio departamental, ¿no? Y buscar un mecanismo de repartición para los municipios y otro mecanismo para las gobernaciones. Volver a tener un sistema de pensiones efectivo y eficiente, donde la gestora o los nuevos entes que hayan, diría yo, privados, que la gestora se mantenga, pero que hayan entes privados para que usted pueda escoger dónde, en qué entidad aportar, si quiere en la del Estado, en la gestora, o si quiere en algo similar a lo que habían, que eran las AFP, pero que estas AFP puedan invertir, que no tengan restricciones de inversión para que puedan generar rentabilidades altas, ¿no? Y bueno, respecto a las entidades públicas, César, o a las empresas públicas, sabemos que la mayoría son deficitarias, y empresa pública que es deficitaria debe ser cerrada o privatizada, pues, ¿no? Dentro de los conceptos que manejan los economistas, hablan mucho de los modelos económicos, este modelo económico de el MAS, que por ahí mucha gente no lo entiende, ¿no? Simplemente el ciudadano va al mercado y ve si le alcanza o no le alcanza, y muchos de los modelos económicos no le entiende. Es necesario cambiar el modelo económico para que la gente lo entienda. ¿Qué es lo necesario? ¿Dónde debe cambiar? ¿Cómo se debe cambiar? Se debe trabar la economía. Todo está trabado, todo es prohibido en este país, ¿no? Y usted se da cuenta cuando el gobierno o los gobiernos han metido la pata, empiezan a echarle la culpa que al empresario, que a la casera que vende en el mercado, empiezan a prohibir todas estas normativas que prácticamente es confiscatoria. O sea, usted le da permiso, le da la herramienta para que vengan y se metan a su depósito, que ya ha pasado, ¿no? Inclusive sin la ley ya se metieron a decomisar arroz en Montero, etcétera. Entonces hay que destrabar toda la economía, pero pasa en gran medida para destrabarla por reducir el déficit fiscal, porque si usted no reduce el déficit fiscal, tampoco el gobierno va a tener el interés de bajar impuestos. Hay que atraer inversión extranjera directa. ¿Cómo atrae usted inversión extranjera directa? Con normativas que hagan factible esto, con seguridad jurídica. Ahorita no hay seguridad jurídica. Imagínense qué empresa internacional va a venir a invertir a Bolivia si no tiene la posibilidad, en caso de incumplimiento de parte del gobierno, no tiene la posibilidad de ir a un arbitraje internacional, ¿no? Necesitamos una ley de emprendimiento, que en la práctica es implementar las sociedades de acción simplificada, que hay eso en Colombia, en el cual usted puede abrir una empresa y en los primeros años usted sea un monotributista hasta cierto punto, tenga facilidades en relación a trámites. Repito, cambiar todo el sistema impositivo. Y en la cuestión regional hay cuestiones que se pueden hacer relativamente rápido, como por ejemplo derogar la normativa que le brinda o que le asigna gastos que no son de las competencias de las gobernaciones y los municipios, ¿no? Y después ir a una departamentalización impositiva, ¿no? Exactamente, a eso yo quería llegar. Es el momento de que el Estado, el país funcione desde las regiones hacia el resto, y ya no desde el gobierno para las regiones. Sí, de hecho yo digo, como cruceño, hay un muy buen documento, que es el documento que presentó el Comité Pro Santa Cruz hace un tiempo, el documento de la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, que es perfectamente replicable para toda Bolivia. Y este documento en realidad es
una ruta crítica hacia la descentralización o hacia una profundización de la autonomía. Uno, volver a tomar el espacio autonómico que fue perdido, porque hubieron un montón de leyes y decretos recentralizadores, y por otro lado, ampliar las competencias de las regiones, ¿no? Por ejemplo, muchas entidades del Estado, como la AM, como el INRA, deberían pasar ya a dominios departamentales, por ejemplo, que el defensor del pueblo departamental sea, el Poder Judicial, las cabezas del Ministerio Público sean escogidas por la Asamblea Departamental, ¿no? Y pasar las competencias de 36 actualmente que tiene una gobernación a más de 50, y en los municipios de alrededor, cerca a 4 decenas, a pasarlas alrededor de 5 decenas, darle más competencia y obviamente darles más recursos, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr esto? Hay propuestas, hemos escuchado ya a varios precandidatos hablar de solucionar la economía del país, que si ir al Fondo Monetario, que si resolver el tema de los dólares. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la receta? ¿Hay alguna receta? Mire, ahí en el tema del endeudamiento, sí hay una discusión de si nos endeudamos o no nos endeudamos. Yo no creo, César, que ese sea el tema de fondo. Repito, volvemos al ejemplo de esta persona. Si esta persona saca un crédito para mejorar su deuda, no es el tema de fondo, es que la persona cambie sus hábitos. Una vez nosotros cambiamos nuestros hábitos y disminuimos el déficit fiscal, ya la temática del endeudamiento pasa a ser de segunda fila, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, Javier Milei, y lo vimos, que no es pro entidades como el FMI, como el BID, está ya negociando con el FMI para mejorar las posibilidades de deuda que tiene actualmente la Argentina. Pero está claro y se ha demostrado que reduciendo el déficit fiscal y destrabando la economía en cuestión de algunos años, o de pocos años, 1 o 2 años, se pueden mejorar los indicadores. Está claro también que para que aparezcan los dólares hay que reducir el déficit fiscal de manera drástica. Algunos hablan, y yo no estoy de acuerdo, algunos hablan de devaluar oficialmente. ¿Por qué? Porque el devaluar oficialmente, César, es como cuando usted está gordo y pasa un hueco, ¿no? Del cinturón. Ya, usted va a estar más tranquilo por un tiempito, pero va a seguir gordo. En realidad lo que tiene que hacer es enflaquecer, ¿no? Es el mismo caso. Devaluar la moneda nacional de repente nos va a liberar con el problema de, por ejemplo, para los pagos al extranjero en un tiempo, pero después va a seguir lo mismo porque el tipo de cambio se va a ir disparando a 13, a 14, a 15, 16, etcétera, etcétera, y vamos a siempre tener un rezago, ¿no? Lo que hay que hacer es reducir el déficit fiscal para poder cerrar la brecha. Muchos dicen que es imposible, pero ya en la Argentina se hizo tanto así que a veces la brecha se pasó, digamos, ¿no? Como que el paralelo terminó valiendo menos que el oficial, ¿no? Entonces, hay que tomar, pero son medidas estructurales y que es necesario analizar las propuestas de los candidatos. Ahorita que este es el momento ideal, hay que analizar las competencias de los candidatos y que el candidato también, lastimosamente, tiene que mencionarle al pueblo que algunas medidas son duras. Hay muchas medidas que son duras. Justamente en ese tema, ¿qué es el déficit fiscal? ¿Cómo se reduce eso? Dejando de gastar y bueno, que el Estado deje de gastar. Entonces, cuando nos referimos a dejando de gastar, tenemos de las cerca a un centenar de empresas estatales, 80% son deficitarias. O sea, eso es gasto, eso está saliendo de su bolsillo. Y para que la población lo entienda, cuando usted va y paga impuestos, usted está pagando las pérdidas de esa empresa. Esas empresas hay que cerrarlas o privatizarlas. Va a implicar hacer un montón de ajustes y va a implicar que mucha gente que está trabajando en empresas estatales termine sin trabajo, por lo menos en el corto plazo, hasta que haya un reajuste, ¿no? Ahora, ese es un golpe social muy duro, ¿no? El hecho de dejar sin trabajo a un montón de gente que puede tener una repercusión. Sí, seguro que sí, pero en realidad el golpe social ya lo estamos dando porque esas empresas que son, o sea, ya lo estamos teniendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es como en cámara lenta o se difumina o se licúa, como decimos a veces los economistas. En realidad esa plata se está perdiendo, está saliendo a través del bolsillo del ciudadano a través de deuda, que encima la deuda, que es lo peor, nosotros los que tenemos hijos, imagínense esa deuda, nosotros hemos pagado deuda anterior y esa deuda la van a pagar nuestros hijos, que no tiene nada que ver, ¿no? En el gasto que estamos tomando ahorita, ¿no? O sea, en realidad ya hay un gasto y la estamos pagando también a través de los impuestos y las tasas que aportamos, ¿no? Entonces,
en algún momento se va a tener que discutir y es necesario mencionarlo, el tema de la subvención de hidrocarburos, porque es un hueco muy grande. Es algo que se va a terminar discutiendo y seguramente algún candidato tendrá que hablarlo y mencionarlo, pues, ¿no? Es un tema también delicado este tema de los hidrocarburos y la subvención, porque todo el mundo grita y dice, no, yo no quiero pagar más, obviamente. Claro, es un tema sensible. Ese es el problema, Gustavo, de iniciar la subvención. Es muy fácil darla, es bonito, todo el mundo está contento. La subvención viene prácticamente hace más de 20 años. El tema es cuando ya se hace insostenible, ¿cómo la saco? ¿No? Ese es el gran problema porque prácticamente la subvención es regalar plata y el gran problema es que es una asignación ineficiente, porque al final la subvención no llega o en gran medida no llega digamos, a la población más pobre, ¿no? Es una subvención de clase media para arriba, ¿no? Principalmente. Bueno, tenemos hasta noviembre mínimamente de aguantar este modelo económico que maneja el gobierno y la gente se pregunta, ¿se podrá? Lo que más preocupa es el hecho de que cuando llegue quizá otro candidato que quiera cambiar el modelo, la cosa esté tan grave que no pueda hacerlo. Lo bueno es que tenemos calientito y aquí al sur una muestra que sí se puede. Prácticamente un gobierno sin partido, o sea, prácticamente sin partido, ha logrado llevar a cabo cambios estructurales. Y esperemos, y para este año que viene, este año, son las elecciones de medio término en la Argentina y probablemente ya este partido ya tenga alguna bancada y va a poder hacer cambios estructurales. Pero repito, los cambios no pueden ser graduales porque si no vamos a tener un nuevo Macri en Bolivia. Los cambios tienen que ser de shock, tienen que ser rápidos, ¿no? Esto es, repito, es como una persona que está con problemas graves económicos y sus cambios sean de a poco, ¿no? Tiene que ser esto estructural y muy rápido, ¿no? Es como cuando uno decide dejar de fumar, lo deja y ya. Claro, eso que, y seguramente varios de aquí lo que han intentado, eso que ayer me fumaba 5 cigarros al día, mañana voy a fumar 4, termina en nada, ¿no? Yo le agradezco mucho por haber venido, por haber hablado de este tema y seguramente vamos a tener tiempo cuando ya conozcamos también las propuestas de uno y otro candidato para poder discutirlas, para poder debatir y para que la gente entienda cuál es el camino que Bolivia debe tomar para tratar de salir de esta crisis. Le agradezco mucho por haber acompañado. No, gracias a ustedes, César, por la invitación.